En el problema 3 del Regional 2015 de la Olimpiada Matemática Argentina se plantea el siguiente problema. Hay un polígono regular de 20 lados cuyos vértices, o algunos de sus vértices, son el B, el C, el D, el E y el F. B, C, D, E, F. A su vez, sobre el lado BC se ubica el cuadrado BC-PQ, con los puntos P y Q interiores al polígono de 20 lados. Por otro lado, se encuentra el pentágono DERST, cuyos vértices R, S y T también son interiores al polígono de 20 lados. Lo que el problema propone es demostrar que el punto T, que es un vértice del pentágono, pertenece a la misma recta en la que se encuentran el punto D y el punto P. Demostrar que el punto T pertenece a la misma recta en la que se encuentran el vértice del cuadrado P y el vértice del pentágono D va a requerir que demostremos que la suma de los ángulos alfa y beta es un ángulo llano, es decir, 180 grados. Como la demostración va a estar basada en medidas de ángulos, es muy importante tener en cuenta la siguiente fórmula, que nos permite saber la medida del ángulo interior de cualquier polígono regular. Esta fórmula nos dice que la medida de ese ángulo va a estar dada por 180 multiplicado por el número de lados menos 2 y el resultado de eso dividido por el número de lados. Esto nos permite calcular, en principio, nuestras medidas de los tres polígonos que intervienen en el problema. Por un lado, la medida del ángulo interior del polígono de 20 lados es de 162 grados, como vemos aquí. Lo mismo va a ser para el ángulo que tenga vértice en E, para el que tenga vértice en D, para el que tenga vértice en C y para el que tenga vértice en B. En cuanto al cuadrado, todos sus ángulos interiores miden 90 grados, son rectos. Y por último, en el caso del pentágono, todos sus ángulos interiores miden 108 grados y en particular hemos señalado el ángulo con vértice en T, al que hemos llamado beta, porque es el de interés para resolver este problema. Una vez que sabemos cómo calcular las medidas de los ángulos interiores de nuestros tres polígonos regulares, el de 20 lados, cuyo ángulo interior mide 162 grados, el de 4 lados, el cuadrado, cuyo ángulo interior mide 90 grados, y el del pentágono regular, cuyo ángulo interior mide 108 grados, la situación de nuestro esquema de trabajo queda de esta forma. Por un lado, tenemos el ángulo θ de 72 grados y el ángulo eta de 54 grados. ¿Por qué estas medidas? Muy bien, porque z más θ deben sumar 162 grados. Si z mide 90, θ necesariamente tiene que medir 72. Idéntico razonamiento para el ángulo que es el resultado de sumar epsilon más eta. Deben sumar 162. Si epsilon mide 108 grados, necesariamente eta debe medir 54 grados. Si seguimos observando nuestra zona de trabajo, vemos que, como existe la recta que pasa por los puntos P y D, queda formado un triángulo cuyos lados son PD, DC, CP, del cual ya conocíamos dos ángulos interiores, θ, 72 grados, eta, 54 grados. Como la suma de los ángulos interiores es 180 grados, el tercer ángulo, al que hemos llamado iota, termina midiendo 54 grados. Agreguemos más información a nuestro trabajo. Si prolongamos el lado ST del pentágono hasta que corte al lado CP del cuadrado en el punto U, nos va a quedar determinado un cuadrilátero, una figura de 4 lados que no es regular. C, D, T, U son sus vértices. De ese cuadrilátero ya conocemos dos ángulos interiores, θ
y eta, 72 y 54 grados respectivamente. Por otro lado, también conocemos el ángulo kappa, que mide 72 grados. ¿Por qué? Porque es suplementario del ángulo beta, de 108. Como los ángulos interiores de un cuadrilátero, sea cualquiera, regular o irregular, miden 360 grados cuando se los suma, nos queda por averiguar el ángulo lambda, que aplicando ese dato de que la suma de los ángulos interiores es 360 grados, nos termina midiendo 162 grados. Con nuestra construcción hemos llegado a la determinación de un pequeño triángulo. El triángulo que tiene vértices en U, en T y en P. De este triángulo ya sabemos que el vértice P es el del ángulo que mide 54 grados. Pero también podemos decir que este ángulo con vértice en U mide 18 grados. ¿Por qué? Porque si ya sabíamos que lambda mide 162 y este es un ángulo llano, el suplemento de lambda mide 18 grados. Por último, como en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados, el ángulo con vértice en T tiene que medir 108 grados. El objetivo de nuestro trabajo era demostrar que el ángulo alfa más el ángulo beta medían entre los dos 180 grados, es decir, eran suplementarios. Bien, en nuestro trabajo hemos llegado a la siguiente conclusión. En el vértice T hay 4 ángulos. El ángulo beta, 108 grados, el ángulo kappa de 72 grados y suplementario con beta, y este ángulo con vértice también en T, que pertenece al triángulo UTP, al cual le establecimos como medida 108 grados. El cuarto ángulo es alfa y debe medir 72 grados. ¿Por qué? La suma de los 4 ángulos debe sumarnos un giro, es decir, 360 grados. El ángulo beta más el ángulo correspondiente al triángulo UTP miden 108 grados cada uno. Kappa mide 72. Como consecuencia, alfa debe medir 72. Además, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, miden 108 grados. Y, en conclusión, kappa también es opuesto con el vértice con alfa y mide 72 grados. Todo esto nos sirve para afirmar que el punto T pertenece a la recta que pasa por los vértices D y P.